Hola, voy a aprovechar este segmento de esta jornada de conferencias o pláticas para hablar de la violencia de género. Y ustedes han de preguntar, ¿por qué violencia de género? ¿Qué tiene de relación la violencia de género con el derecho? Pues se les he de decir que bastante, puesto que de ella han derivado varios legislaciones o varias reformas legislativas en materia sobre todo penal, sobre todo en lo referente a el feminicidio y lo que es también la conocida actual Ley Olimpia. Y por parte de nuestra universidad, pues también ha habido algunas modificaciones y se han creado algunos conceptos también que tienen que ver con este tema. Veamos pues entonces y demos inicio a lo que es la violencia de género, pero antes de iniciar y determinar qué es la violencia de género, he de decirles la diferencia que existe entre lo que es sexo y género. Sexo es una situación totalmente biológica, es decir, con ello se nace hombre o se nace mujer, se nace con sexo masculino o sexo femenino. Y el género es lo que nosotros adoptamos como persona ya si queremos ser hombres o queremos ser mujeres. Esto implica pues que si nosotros nacemos biológicamente con un sexo masculino, podemos adoptar el género femenino o bien podemos adoptar el género masculino. ¿Qué es lo más común? Pues que dependiendo de nuestro sexo, es el género que adoptamos. Pero en ello deriva y en ello se diferencia pues el sexo y el género. Es lo que nosotros adoptemos, la manera en que nosotros queramos ser considerados mujer u hombre, pues ese será el género que adoptemos nosotros y no tendrá relación directa con nuestro entorno biológico, que en este caso sería pues nacer hombre o mujer específicamente. ¿Qué es violencia familiar según la Comisión Nacional de Derechos Humanos? ¿Y por qué hablamos de violencia familiar y no violencia de género? Porque la violencia familiar se da tanto para hombres o mujeres, es decir, decíamos, no importa en este caso qué género pertenezca, la violencia se da en cualquiera de los dos géneros. La violencia familiar es un acto de poder u omisión intencional dirigido a dominar, someter, controlar o agredir física, verbal, psicoemocional o sexualmente a cualquier integrante de la familia dentro o fuera del domicilio familiar, por quien tenga o haya tenido algún parentesco por afinidad civil, matrimonio, concubinato o a partir de una relación de hecho que tenga por efecto causar un daño. Eso es lo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha considerado violencia familiar y que esto va interrelacionado con la violencia de género. Dado que estamos señalando, pues, que se da en el ámbito familiar, donde pueden ser agredidos tanto hombres como mujeres, sin importar si se trata, insisto, de qué tipo de género. ¿Qué tipos de violencia familiar existen? Hay violencia física, psicoemocional, patrimonial, contra los derechos reproductivos, sexual, obstétrica y económica. Si bien es cierto, este tipo de violencia también puede ser encausada o puede ser también considerada como violencia de género. Cierto es que habrá en el caso del control o contra pues de los derechos reproductivos que pudieran decir ustedes, bueno, es que el hombre pues no tiene quizás ese problema, o en el caso del caso obstétrico, pues tampoco el hombre tendría aquí ninguna afectación. Por eso hablamos de violencia familiar. Sin embargo, no es excluyente pues de los hombres que puedan ser objetos de violencia física, psicoemocional, patrimonial, sexual o económica. Entonces, por eso decíamos que la violencia familiar
se aplica a ambos géneros. ¿Cómo se puede manifestar esta violencia? La violencia en este caso, principalmente se da en las mujeres que son golpeadas, violadas, insultadas, amenazadas, ignoradas o menospreciadas por su compañero. Puede ser una pareja, puede ser su esposo, y que pues la golpee, la insulte, la amenace, la ignore, la menosprecie, o sea, uno al otro. En el caso de las niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores o personas con alguna discapacidad que pueden llegar a ser golpeadas, insultadas, amenazadas o humilladas, o en el caso también de algunos de los integrantes de familias que obligan a otro u otros a tener prácticas sexuales que no son del todo deseadas o simplemente no son deseadas. En general, dice, tanto las mujeres como los hombres tienen derecho igual y consideración igual de respeto y autoridad en la familia, a vivir sin violencia y a participar en la toma de decisiones relacionadas con el grupo familiar. La violencia de género como tal, o violencia basada en el género, se denomina a actos perpetrados en contra de una persona solo por su género, basados en la imposición de diferencias entre el hombre y la mujer. La violencia de género es todo acto que tenga como resultado un daño físico o psicológico hacia la persona por el hecho simple de ser hombre o ser mujer. Ahora es donde aparece el por qué su servidor quiere hablar sobre este tema. El año pasado su servidor tomó un curso en el cual nos hicieron saber, conocedores pues, de la existencia de este acuerdo por el cual se establecía el protocolo de atención y seguimiento a casos de violencia de género en la Universidad Autónoma de California, a la cual pertenecemos. Y en ese mismo curso se nos pedía que nos obligáramos a ser repetidores de que estuviéramos nosotros pues compartiendo este tipo de temas para que no quede solamente en un acuerdo y que no se conozca la existencia del mismo. La intención de este instrumento es adoptar e instrumentar protocolos para casos de hostigamiento, acoso sexual, discriminación, así como para violencia de género, incluida en la estrategia promover el respeto y reconocimiento en la universidad y la diferencia de todas las expresiones y los ámbitos de la vida universitaria. Se presenta el protocolo de atención y seguimiento a casos de violencia de género. Y ustedes podrán decir, en la universidad no hay violencia. Quizás en este momento no los hay porque estamos en pandemia y tenemos un año sin asistir a nuestra universidad. Pero ¿cuántos de ustedes, hombres o mujeres, no han sufrido de algún tipo de violencia de género? Ya sea por hecho de ser hombre, por ser mujer o simplemente por estar perteneciendo a alguna diversidad o expresión en su ámbito universitario. ¿Cuál es la intención de este acuerdo? La intención de este acuerdo es crear comités o programas con políticas para alcanzar la igualdad, políticas para realizar protocolos de denuncia, políticas para determinar la corresponsabilidad en el ámbito familiar y académico y sobre todo laboral también, propiciar asignaturas sobre violencia de género, gestionar para que existan oficinas en donde se pueda acudir a denunciar y hacer la investigación y seguimiento. Si bien es cierto que hemos encontrado algunos lugares, pues algunos espacios donde nosotros podemos denunciar, como son la dirección psicopedagógico o vicerrectoría, pues no son del todo los espacios encargados para lograr este objetivo que se pretende, pues, de alcanzar este tipo de políticas con este protocolo que se está promoviendo por parte de la universidad. ¿Cuáles son los principios rectores que van a regir a este protocolo? La confidencialidad, la perspectiva de género, la no revictimización, la debida diligencia, la información adecuada y la accesibilidad. Para ello se han creado los comités
en los cuales algunos miembros de nuestra facultad pertenecen a estos comités. Pero quizás aquí lo más importante a analizar es la perspectiva de género. Es decir, no se debe tomar en cuenta si es hombre o mujer, sino simplemente manejar que la violencia se dio a un hombre o a una mujer. La otra parte, la no revictimización. Y aquí quiero decirles un ejemplo. Mi hija, tengo una hija, fue acosada sexualmente en su escuela, ella aquí en la Universidad Autónoma de California, en la Facultad de Humanidades, hace su denuncia ante el director y el director, en vez de apoyarla inmediatamente y tomarle su denuncia, lo que hace es revictimizarla de nuevo, diciéndole, tú habrás sido quien provocó esto. Presentó ya testigos, tuve que ir personalmente, tuvimos el apoyo de integrantes en aquel entonces de la Facultad de Derecho, tanto el director como el subdirector, y el departamento psicopedagógico, para que pudieran apoyarle y tomarle, pues de alguna manera, la denuncia y hacer precisamente la continuidad, pues la adecuada diligencia, la debida diligencia, y que tuviera la accesibilidad a esta denuncia. Entonces, nos damos cuenta que nosotros, como hombres o como mujeres, podemos ser víctimas de un acoso. Incluso podemos ser víctimas de algún acoso por parte de nuestros patrones, por parte de nuestro jefe, por parte de nuestros maestros, porque recordemos que la violencia decíamos que podía ser psicoemocional, la cual no se nota, no vamos a notarla, no se va a notar físicamente, pero sí emocionalmente. ¿Qué implica esto? Que si un maestro, una maestra, un patrón, un empleado nos hace un comentario al hombre o a la mujer que nos disguste y que no tenemos con quién acercarnos, pues no haya esa accesibilidad para presentar nuestra denuncia, pues desgraciadamente nos vamos a sentir que no estamos siendo escuchados. Y lo que se pretende con este protocolo es precisamente ser escuchados y que todos sean escuchados. Ahora, lo que decíamos al principio, que este tipo de violencia ha generado algunas reformas en materia penal, principalmente al considerar el feminicidio. ¿Cuándo se considera feminicidio? El feminicidio, para que se dé, pues es porque el que lo hizo tenía una relación de parentesco, noviazgo, concubinato, que haya privado de libertad, que la haya amenazado, que la haya golpeado, violado. Y aparte, pues, que la haya exhibido, es decir, cuando para que haya un feminicidio se requiere que vaya en contra del género femenino. Eso es lo que se pretende en este caso, evitar, pues, porque si bien es cierto que decimos hay muchos homicidios y generalmente los hombres, es que hay más hombres muertos que mujeres, entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es eso, donde se manifiesta el poder de la persona quien haya cometido este ilícito en contra precisamente del género femenino. El feminicidio en el Código Penal de Baja California dice comete el delito de feminicidio el que dolosamente prive de la vida a una o varias mujeres por razones del género, o sea, de género. La muerte de una mujer ocasionada por su pareja íntima o muerte de una mujer que es resultado de alguna práctica que resulte ser dañina para la mujer, independientemente de los motivos o acciones que lo hayan provocado. ¿Qué es la ley Olimpia? La ley Olimpia no es una ley como tal, sino fue una reforma que se dio, una serie de reformas que se dieron precisamente en materia penal con motivo de la violencia digital. En Baja California está precisamente una modificación a la ley de hasta 6 años de prisión a todo aquel que ejerza violencia digital en contra de la mujer por exhibir fotografías de la persona, por decir de manera desnuda, o que afecten su integridad,
pero que sean sin su consentimiento. Este es un ejemplo de una persona que fue vinculada precisamente a proceso y el primer detenido con motivo de la ley Olimpia. En conclusión, pues vemos que este tipo de protocolos son válidos, importantes y que esperemos que nuestra universidad esté y siga estando a la vanguardia con el control y la protección, y que más que control, que evitemos a lo máximo la violencia de género. Muchas gracias.